Buenas, buenas. Nos ¿Cómo va? encontramos ¿Todo en un bien? programa más de Haciendo Eco. Y bueno, nuevamente estamos acá para compartir la palabra del Señor y ver lo que nos quiere hablar, ¿no? A nuestras vidas, Sí, ver lo que también del otro lado están siguiendo, si están siguiendo la meditación, qué es lo que el Señor nos quiere hablar, ¿no? sí. Seguimos con los libros, el libro de Salmos. eh, Así que bueno, nos quedan varios capítulos, Ujú. pero bueno, vemos cada uno que hay, aunque parezcan cortos, tienen una gran profundidad, ¿no? Y también vemos cómo cada uno no están cronológicamente, sino van variando, así que nos llevan algunos, como en este caso, a un poco Sí, a lo largo de la historia, ¿no? en este De caso el Israel, ¿no? Éxodo. Sí, Así que vamos por el 114 ya. Y sí. bueno, hoy vamos a leer todo, es cortito, son 8 versículos, así que invitamos que puedas tomar tu Biblia, acompañarnos en la lectura y que podamos ver a través de esta palabra lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Sí. Así que bueno, ¿comenzamos? Bueno, el 114 de Salmos dice las maravillas del Éxodo. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Amén. Amén. Bueno, veíamos el título lo dice, ¿no? Las maravillas del Éxodo, y como Sí, decías, nos lleva a un poco de la historia de este pueblo. Y también veíamos que en estos 8 versículos dice tanto, ¿no? sí, la verdad que Lo que sí. estábamos hablando anteriormente también, y empieza diciendo cuando salió Israel de Egipto, ¿no? Está llevándonos otra vez a poder ver y poder recordar esa historia donde Dios libertó a Israel de la esclavitud, ¿no? Lo Sí, sacó. sí, pensaba en, bueno, trataba de comprender, ¿no? La profundidad de las cosas que estaba mencionando, ¿no? Cuando dice salió Israel de Egipto, pensaba en que cuando salió Israel de Egipto era una gran nación, ¿no? Sí. Eh, y veíamos que en Ujú. eso se cumplía un poco la palabra, eh, la promesa que había hecho Dios, ¿no? Sí. Y también al mencionar la casa de Jacob del pueblo extranjero, ¿no? Mm. Pensar que nació todo, esa promesa parecería, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, Sí. pero en Jacob con esos 12 hijos, ¿no? Eh, Cómo de ahí se fue formando toda esta gran nación, ¿no? Ujú. O sea que está hablando en un versículo, en 2 renglones, Sí. cuántos años de historia, ¿no? Y que Dios estuvo, ¿no? Atento, y vemos el cumplimiento, ¿no? De Dios. Sí. Hablando de Judá, que vino a ser su santuario, Israel, su señorío, Sí. ¿no? Ver cómo pudimos en, en Génesis, por ahí meditando un poco, ver la historia de lo que fue la vida de Judá, Mm. también lo que fue la tribu, Sí. cómo Judá quizás fue uno de los Sí, de los hijos más más, rebeldes, más ¿no? terribles, ¿no? Y sin embargo, cómo fue transformada su vida Mm. y cómo Dios veía esa relación con nosotros mismos, ¿no? Cómo Sí. Dios va transformando nuestra vida y cómo puede cambiarla, ¿no? Sí. Eh, Nada, es como tan profundo y tan maravilloso. Ujú. Israel su señorío, o sea que el plan de Dios que vino comunicando desde antes, se lo pudo llevar a cabo, ¿no? Y su Sí. palabra vemos cómo se puede cumplir, ¿no? Eh, Ujú. Pensaba también en el versículo 3 que Sí. dice, el mar lo vio y Y huyó, yo. y el Jordán se volvió atrás. Sí. Pensar que en estos pasajes está hablando tanto del mar como del río, ¿no? Que son los que le tocó al pueblo de Israel atravesar, ¿no? Sí. Ujú. Veíamos el mar rojo cuando el faraón y los egipcios
iban tras ellos, ¿no? Ujú. Y veíamos cómo el pueblo de Dios saliendo de Egipto en persecución, ¿no? Sí. Eran, Pudo lograr hacerlo. claro, y cómo se encontraban quizás, como muchas veces nos encontramos nosotros, en esos callejones sin salida, ¿no? Sí. Donde el mar parece ser un obstáculo, sin embargo Dios a través de la vida de Moisés, guiando al pueblo, cómo abrió el mar y hizo que pueda pasar todo este pueblo y a su vez destruir a cuantos egipcios, ¿no? Y después veíamos el Jordán, que también, ¿no? Cómo lo pudieron cruzar, y tanto cruzar implicaba una nueva vida, ¿no? Un nuevo comienzo, un bautismo, ¿no? Después comprendemos que es la muerte y la nueva vida, ¿no? Sí, la creación entera, la naturaleza, cómo se estremece ante el poder de Dios. Entonces también pensar en esos obstáculos, como vos decís, en este caso el mar, el Jordán que lo tenían que atravesar, y ver también qué obstáculos hoy nosotros en nuestra vida podemos llegar a tener y atravesar a lo largo de esta vida de fe aún, ¿no? Sí. Y entonces pensar que ante el poder de Dios se puede estremecer y puede abrirse los mares, porque Dios es más grande y su poder es más grande que cualquier obstáculo que se pueda atravesar en nuestra vida, ¿no? Y que la palabra de Dios y su promesa, ¿no? Se cumple en nuestra vida. Nosotros también vemos ese obrar de Dios en nuestra vida, que relacionamos a Egipto, que representaría el mundo, el faraón, que representaría Satanás. Y en este acto, ¿no? Esto que estaba mencionando, cómo Dios nos saca de esas tinieblas y en medio de esa dificultad, ¿no? Aparte de todas las plagas y todas esas cosas que se vieron, cómo somos perseguidos, ¿no? Para muerte. En este nuevo camino, ¿no? que llevamos con Dios, y a veces se nos presentan estos obstáculos como un mar, donde parece que estamos rodeados, ¿no? Un mar por un lado y todo el enemigo atrás, ¿no? Y ni hablar que representaba a Egipto en esa época también una potencia mundial, ¿no? O sea, el enemigo más poderoso lo difícil que era. Claro. Y ver la obra de Dios, ¿no? Que también es la misma obra que hace en nuestra vida, ¿no? Si bien para este pueblo, este salmo era para recordar todas esas cosas, ¿no? Ese obrar de Dios en sus vidas, y comprender que no hay obstáculo. También creo que nosotros, a pesar de no estar en esa época, pero ver ese mismo obrar en nuestra vida, nosotros tranquilamente, Dios, si nos diera la capacidad, podríamos escribir quizás como no un salmo, ¿no? Pero sí de las maravillas de Dios en ese obrar, de cómo nos sacó del mundo, de las manos del enemigo, y cuántas oportunidades abrió, por decir así, el mar, ¿no? Hizo caminos donde no había, para que nosotros tengamos vida, ¿no? Una nueva vida. Sí, yo pensaba también esto, ¿no? El salmista en estos 8 versículos, todo lo que quiso decir. Entonces, el salmista expresa sus sentimientos en esta alabanza que era, después se conmemoraba en la en la comida de Pascua que se hacía, se recordaba esto, y el anterior, creo que el 113, los dos, y el 114, estos salmos para poder conmemorar, para poder recordar esa salida como del tener pueblo. esa convicción, ¿no? De lo que estaban celebrando. Y pensaba lo mismo que vos, ¿no? Si yo hoy tendría que escribir en 8 versículos, en 8 renglones, ¿qué escribiría de dónde me sacó el Señor, ¿no? Es un buen ejercicio para poder hacerlo también, poder recordar de dónde nos sacó el Señor y ver sus maravillas, como en este caso las maravillas del Éxodo. Este obstáculo del mar, los montes, el Jordán, eran realmente cosas muy difíciles, pero sin embargo esos milagros fueron el que los hizo el Señor. Entonces Dios sigue siendo el mismo que abrió los mares, hoy puede abrir mares.
Sí. Entonces, pensaba eso que decís vos, ¿no? ¿Qué escribiría yo de dónde me sacó el Señor? Que el Señor me lleve a recordar de dónde para poder hoy también dejarlo. Pensaba en este caso, lo cantaban, ¿no? En esa comida que tenían. Y yo hoy también a mi familia le puedo contar, ¿no? De lo que Dios hizo conmigo, no solo a mi familia, sino poder contarle a otros para poder ayudar y ver sobre todo la gloria de Dios, el poder de Dios que aún está haciendo mi vida y en la vida de todos, ¿no? Y después dice, ¿no? Los montes saltaron como carnero, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltáis como carnero? Lo dice, ¿no? Como una forma irónica, estas preguntas, ¿no? Sí. Pensaba en eso, ¿no? En todo este pueblo, cómo tenía tan presente cada que se mencionaba montes o cuántas cosas. Es cuando se dio a conocer Dios, ¿no? A través del monte, cómo escuchaban los relámpagos, como trompetas, el temor, ¿no? Y también ese temor con una reverencia, ¿no? Si bien Dios fue como un padre llevándolos por el desierto, también decía que no podía haber ningún animal cerca, ¿no? Su poder y su santidad, ¿no? Es un Dios que es santo, ¿no? Que es justo. Y cómo se presentó a este pueblo, ¿no? Ellos tuvieron la oportunidad, como también nosotros, de ver el poder de Dios a través de las plagas, ¿no? Al salir de Egipto, si bien vemos que esto pasó como en 2 generaciones, ¿no? Todos tuvieron la experiencia de conocer a este Dios, ¿no? De diferentes maneras, y nosotros también. Pienso que también vemos su poder, ¿no? Aunque muchas veces es difícil, ¿no? Nos gusta quedarnos con que Dios es amor y olvidar esa parte, ¿no? Pero la realidad es que Él es justo y Él es santo, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no? Ese temor reverente de cómo entrar y cómo habitar en su presencia, ¿no? Pensaba en eso. Y como, bueno, decía acá el versículo 7, ¿no? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Pensaba, ¿no? O sea, la tierra, que para nosotros muchas veces ese mar, como mencionábamos antes, o los montes o collados, eran obstáculos, ¿no? Para uno poder escapar de ciertas situaciones, pero eso teme, ¿no? Al Creador. Todo da testimonio del poder de Dios, ¿no? Y creo que tenemos que tener ese respeto reverente, como lo menciona acá su palabra y el salmista. Dice, el cual cambió la peña en estanque de agua y en la fuente de aguas la roca. Mencionaba en estas 2 partes cuando Moisés, Dios hace golpear la roca para que saque agua y pueda beber el pueblo, y después en otra instancia que también de una roca Jehová le dice a Moisés que le hable para que pueda beber el pueblo. Vemos en todos estos pasajes algo que yo podía también pensar en cómo Dios no se niega a sí mismo. En todas estas oportunidades el pueblo se rebeló contra Moisés y contra Dios, tentándolo a Dios como un acto de rebeldía. Si Dios está con nosotros, ¿por qué hoy estamos pasando por sed? ¿Por qué estamos teniendo sed? Sí, le hacían esa pregunta a Moisés. Y Dios vemos que, aunque no aprobó esas cosas, pero sin embargo no se negó, ¿no? A sí mismo, en el sentido de que dio de beber al pueblo, pero también en la otra oportunidad cuando a Moisés le dijo que hablara a la roca, y Moisés, cansado y golpeó a la roca, le costó eso el entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces también vemos ese Dios que es justo, ¿no? Y por qué hay que tener por qué la tiembla tierra, ¿no? En la presencia de Jehová. Es como que nos hace recordar todas estas cosas. El salmista pensaba, ¿no? Qué locura, ¿no? O sea,
Sí, esto de la presencia de Jehová tiembla la tierra, yo creo que también tener conciencia de eso, ¿no? Y tener presente siempre de que Dios está, aunque no veamos Sí, en el momento de la circunstancia, o sea, Dios provee, aunque no veamos cómo, porque en sí, este caso el agua, ¿no? claro, Pero esto de la presencia de Jehová a la presencia del Dios de Jacob. De Jacob es el mismo Dios de antes de Jacob que el mismo que hoy está obrando. sí, Así que tener presente eso siempre, ¿no? Y también pensar qué es lo que me está impidiendo avanzar, qué obstáculos hoy en mi vida estoy pasando, o qué obstáculos o qué cosas o barreras que estoy poniendo yo mismo para no claro, poder avanzar hacia, en este caso, sentir la presencia de Dios muchas veces sí, también, ¿no? sí, yo creo que es eso, es el poder habitar en presencia de Dios, ¿no? Que Sí. creo que todo el plan de Dios es habitar en medio nuestro. Y así como lo experimentó el pueblo de Israel, y nosotros también Sí. tenemos la oportunidad de experimentarlo, es que no hay obstáculo, realmente no hay nada que pueda impedir. Sí. Pensaba, ¿no? Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo porvenir, no hay nada que pueda separarnos del amor de Sí, el Dios. amor de Dios. Se me venía eso a la cabeza Sí. y bueno, el propósito creo que de este salmo y de este salmista que lo escribió era ver las maravillas Sí. de Dios, no negándose a sí mismo, pienso, porque todo el camino, que si tenemos la oportunidad de leerlo, fue de rebeldía del pueblo. Sí. Y Dios realmente lo llevó como un padre en el desierto, todo su obrar. Y también es así con nuestra vida, ¿no? Y que lo recordemos y que pensaba, ¿no? Que podamos tener esta convicción de que no hay un obstáculo y quizás lo que nos quede de vida, que podamos vivirlo en agradecimiento de esta obra que hizo Dios por nosotros, Sí. porque no somos dignos de ser parte de su pueblo y aún así Él nos hizo, ¿no? Nos hizo. Y como mencionábamos en el capítulo anterior, hoy estamos sentados, ¿no? En esas regiones celestes, ¿no? Y eso es su obra. Entonces hay que como que recordarlo y en agradecimiento poder entregar nuestra vida como un perfume, ¿no? Sí. Agradable. Así que bueno, que el Señor realmente nos ayude a poder experimentar su presencia y saber de que Él está presente, ¿no? Sí, en cualquier circunstancia. Aún en nuestro pasado, ¿no? Y de qué es lo que Él estuvo también en los momentos más difíciles de nuestra vida, no conociéndolo, guardándonos, aún ahí estuvo. Así que Dios nos ayude a esto, a poder experimentar su presencia y vivir y creer en este Dios que sigue abriendo mares, que sigue haciendo milagros y que sus maravillas son desde antes de la fundación del mundo también, ¿no? Así que, bueno, invitamos a que del otro lado pueda seguir la lectura con los salmos que siguen. Vamos que a puedan también compartirnos que es como Dios está hablando a sus vidas. Entendemos que Dios nos habla también de compartir en grupo, de compartir cómo les habla a otros. Es riquísimo todo lo que uno puede alimentarse de esta palabra, porque nos habla tan diferente a todos, porque todos atravesamos diferentes situaciones, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido. Bueno, damos gracias por seguirnos, por escucharnos, por llegar hasta acá en este video, y mandamos saludos a todos los que nos siguen, a todos los que nos están viendo. Saludos a Isa, que está de misionera. Isa. Saludos a Maru, saludos a todos que nos están siguiendo. Así que bueno, nos vemos la próxima, Dani. Si Cristo no viene antes.